mundo la tiene, si Cristo fue capaz de liberarnos, si Cristo fue capaz de cambiarnos y de tenernos en este lugar esta noche, ¿cuánto más Cristo no va a ser capaz de regalarnos todas las bendiciones que nos promete en ese libro santo? Lo único que tenemos que hacer es confiar en Jehová. El pueblo de Israel se enfrascó en el problema y dice la palabra de Jehová que regresaron afligidos, llevaban evidencia de la magnificencia de la tierra. Llevaban una ramiceta de uvas enorme, llevaban muchos frutos, se los mostraron al pueblo y el pueblo se maravilló. Pero dentro de todo eso dice la palabra de Jehová que el temor ya estaba sembrado en sus corazones y aquellos príncipes valientes, aquellos príncipes temerosos de Dios, esos mismos príncipes que habían sido escogidos por destacarse entre todas las tribus, en ese entonces ya el temor había sido sembrado en sus corazones al ver a sus enemigos, porque los veían grandes, porque los veían que les aumentaban en multitud, porque los veían más fuertes todavía, porque les veían que no les podían ganar. Desde ese momento empezó el pueblo de Israel a fracasar. ¿Por qué? Porque se enfrascó más en el problema que en el Dios que les había librado, que era más grande, más poderoso, un Dios más que vencedor, que podía darles cualquier victoria en el camino que ellos iban a recorrer hasta obtener la tierra prometida donde fluía leche y miel que Jehová les había prometido, hermanos. Así también a veces muchos en nuestras vidas el problema nos enfrasca, el problema nos atemoriza y el enemigo usa eso para infundirnos temor de seguir caminando hacia adelante, infundirnos temor para que nos detengamos y digamos, pero si tengo 40 años de estar con esta enfermedad y yo no veo la gloria de Dios, pero si el problema en mi vida, llegué al evangelio pero no cambió en nada, sigo viviendo en la miseria, sigo viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque el enemigo ya te sembró temor, pero lo único que tienes que hacer es confiar que si Dios ya cambió tu vida, que si Dios ya te dio una oportunidad de obtener la salvación y la vida eterna, ahora Cristo también se va a glorificar sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa adversidad. ¿Por qué? Porque no hay gigante que pueda contra el poder de Dios, que es un Dios más que vencedor, que es un Dios poderoso, un Dios que libertó a nuestras vidas del pecado y asimismo nos va a regalar esa promesa que nos ha dado, que es una tierra prometida donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué pasó al pueblo de Israel? Como a nosotros también nos pasa en la vida a veces, que ese valor, ese coraje con el que empezamos a caminar, porque el pueblo de Israel, es cierto, empezó a caminar con alegría. Cuando iba saliendo de Egipto, el pueblo se sentía gozoso, el pueblo se sentía libre, el pueblo se sentía contento, porque ya no iba a estar más en esclavitud, ya no iba a tener más que trabajar, no sé, 20 horas en el día para descansar 4 y obtener solamente una ración de comida, sino que aquello que les había prometido Jehová, una tierra abundante, una tierra productiva, una tierra donde iban a poder cultivar y cosechar lo que quisiesen, iban a poder alimentarse de la forma que quisiesen, tomar los frutos que quisiesen. Eso motiva a cualquiera, hermanos. Así es como Cristo nos hace saber que Él está con nosotros en todo momento, porque todas las promesas que están en este libro santo no son promesas vanas, son promesas que se van cumpliendo una a una, porque Dios es un Dios que cumple, es un Dios de pactos, es un Dios que no se arrepiente de lo que cumple. ¿Por qué? Porque no habiendo otro más grande que Él, dice la palabra de Jehová, jura por sí mismo, y si Él falla una de las promesas o uno de los juramentos, se niega a sí mismo también. Y Jehová es un Dios omnipotente y omnipresente, que Él jamás va a negar su soberanía, hermano. Y esa es la garantía que nosotros debemos tener como hijos de Dios, que no importa el problema o cuán grande sea la adversidad o esa montaña que debemos rebasar, Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas, y una vez vaya Él adelante, no importa el enemigo que se nos ponga enfrente, Cristo nos va a dar la victoria, Cristo nos va a dar victoria. Él no va a permitir que el mundo, Él no va a permitir que la adversidad, Él no va a permitir que la enfermedad nos gane ninguna batalla, porque Él es quien va peleando con su espada delante de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Jehová. Amén. Y quieres saber cómo se pelean las batallas, los hijos de Dios, cómo debemos pelear las batallas. Allá más adelantito en el libro de Crónicas dice la palabra de Jehová que Josafat se sentía acorralado y que 5 reinos habían proclamado guerra contra ellos.
le aumentaban en multitud 5 veces, dice la palabra de Jehová. Pero Josafat sabía perfectamente que el ejército que él tenía nunca iba a poder vencer. ¿Sabe qué hizo Josafat ante el problema, ante verse acorralado ante todos los enemigos que le venían? Algo que nosotros como cristianos debemos también hacer cuando vemos el problema y la adversidad. Antes de, perdón, antes de poner las filas de ejército, ¿sabe qué hizo Josafat? Puso a todos los sacerdotes adelante para que fueran cantando, para que fueran clamando a Jehová. Y efectivamente los sacerdotes del pueblo de Israel cantaban, clamaban, adoraban y exaltaban el nombre de Dios. Y qué maravilloso fue al ver Josafat cómo Jehová se glorificó y les regaló la victoria, porque dice ahí en el libro de Crónicas que los ejércitos que contra el pueblo de Israel iban a atacar, se terminaron atacando entre ellos mismos hasta que ni uno solo de ellos quedó vivo. Y asimismo también el pueblo de Israel se acercó. Mire qué maravilloso. El pueblo de Israel se acercó a recoger las riquezas que Jehová también había entregado. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, lo único que tenemos que hacer es esperar en el problema, clamar a Jehová, en la aflicción, alabar a Dios, en la adversidad, arrodillarnos y pedirle a Dios que sea Él quien luche nuestras batallas, porque Él lo va a hacer, Él va a pelear, Él no va a permitir que uno de sus hijos, el enemigo, lo pueda avergonzar, porque dice la palabra de Jehová que el que esté en mis manos nadie lo arrebata. Y dice también la palabra de Jehová allá en el libro de los Salmos, que Él no dará nuestro pie en el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre, así como el Padre va con su Hijo en todo el camino en todo el camino desde pequeñito, nosotros como padres, los que somos padres, vamos siempre llevando a nuestros hijos caminándolo, viéndolos cómo Él va dando cada paso. ¿Para qué? Para que cada paso que Él dé, tener nosotros la certeza que es un paso firme, un paso donde no se va a caer, hasta que nuestro hijo se puede sostener por sí mismo. Y aún nuestros hijos caminando por sí mismos, tomando decisiones por sí mismos, aún los padres todavía estamos al pendiente de ellos, siempre guardando sus pasos. ¿O no es así los padres que están acá? Que siempre cuando nuestros hijos, aunque ya estén grandes, los padres siempre estamos pendientes. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros debemos estar al cuidado de nuestros hijos. Así es Jehová de los ejércitos a todos sus hijos. Él está pendiente en todo momento y cada paso que nosotros avanzamos, Él lo cuida, Él lo guarda, Él lo protege. Él no va a permitir que demos un paso en falso, un paso donde nuestro pie no pueda ser afirmado, o mucho menos que el enemigo nos vaya a querer poner un tropiezo que nos haga caer al suelo, hermano. Si el enemigo nos pone un tropiezo, Cristo nos va a librar y nos va a ayudar. Y si nos logra botar el enemigo, Cristo nos va a levantar, para que no nos caeremos en el suelo tirados, hermano.